Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con algunos temas de la unidad número 2. En este caso vamos a hablar de la clasificación de las constituciones, ¿sí? No exhaustivamente o no muy en profundidad, siempre tengo en cuenta que no van a ser abogados ni es un curso profundizado de derecho constitucional. Y aparte que hay muchísimas clasificaciones. Vamos a tratar de simplificar el tema. La primera gran clasificación que podemos hacer de las constituciones es según su posibilidad de reforma, ¿sí? Entonces tenemos constituciones no reformables, que también se llaman pétreas. Pétrea viene de piedra, que son aquellas que no se pueden modificar. Lo normal es encontrar, más que constituciones pétreas, constituciones con contenidos pétreos, es decir, constituciones donde hay cláusulas que no se pueden reformar. Por ejemplo, la Constitución italiana establece como irreformable la forma republicana de gobierno. En nuestro caso, no está especificado que haya contenidos pétreos, pero doctrinariamente se ha establecido o se ha interpretado que nuestra Constitución tiene algunos contenidos pétreos. Por ejemplo, la forma representativa, el artículo primero, la forma representativa republicana y federal adoptada, ¿sí? Bien, pétreas entonces que no se pueden modificar. Vuelvo a insistir que lo normal es encontrar constituciones con contenidos pétreos, pero no irreformables totalmente. Bien, después tenemos las reformables. Dentro de las reformables tenemos rígidas o flexibles. Reformable rígida son aquellas que se pueden modificar, pero tienen un procedimiento, un sistema agravado, más complicado de modificación al de una simple ley. O sea, no se modifica por el mecanismo de una simple ley. Establecen los países un sistema con mayor dificultad para modificar. Esto tiene que ver con que la Constitución tiene una vocación de permanencia. Yo ya se los adelanté que toman presente esto. La Constitución dice en el preámbulo: para nosotros, para nuestra posteridad. Entonces es un documento pensado, en nuestro caso, en las necesidades de 1853, pero era un documento destinado a trascender. Tanto trascendió que se mantiene hasta nuestros días, ¿sí? Obviamente que es imposible una continuidad de este documento desde 1853 si el mismo no fuera sometido a reformas que lo adaptara a los tiempos que van cambiando, ¿sí? Pero cuando se habla de rigidez, se habla de que cada partido político que sube al gobierno no se haga una constitución a su medida. La constitución implica límites al poder. Entonces que cada gobierno no se vaya acomodando la constitución a fin de poder evitar esos límites. Eso es lo que no se quiere. No que no se pueda reformar, sino que tenga la suficiente rigidez o dificultad como para que no sea un acto tan cotidiano y se necesite el consenso de las fuerzas políticas, ¿sí? Nuestra Constitución es rígida. Ya cuando estemos viendo cómo es
nuestro artículo 30, la forma en que se reforma, vamos a ver que no es una simple ley, que requiere 2 etapas, que requiere de un quórum, perdón, una mayoría agravada. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces la nuestra es rígida porque tiene un mecanismo especial y porque tiene un sistema de votación agravado, o sea, necesita una gran cantidad de adhesiones para poder llevar adelante este acto. Después están las flexibles, son aquellas que se pueden modificar fácilmente, como si fuera una ley cualquiera, ¿sí? Bien, otra forma de clasificar a las constituciones es en genéricas o analíticas. Este es un estilo, una forma de redacción. Por ejemplo, nuestra Constitución Nacional es genérica. ¿Qué quiere decir esto? Que marca las pautas esenciales de determinados temas y después requieren de leyes que reglamenten esto que está en la Constitución, que las cláusulas constitucionales por sí mismas no bastan para saber todo sobre determinados temas, sino que se requiere de una ley posterior que lo reglamente. A eso se llama constituciones genéricas. Nos da las directivas generales o básicas o más importantes y después es labor del Congreso reglamentar eso que estableció la Constitución. No está todo en la Constitución, sino serían tomos y tomos. Las analíticas, en cambio, describen detalladamente cada tema y, por ejemplo, las constituciones provinciales son mucho más detallistas en su redacción, son analíticas entonces, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en cuanto a reforma constitucional tenemos un solo artículo, el artículo 30, las constituciones provinciales, por ejemplo, y hay muchas cosas que no están en la Constitución, en el artículo 30, sino que hay que se fueron llenando con costumbres, y entonces, bueno, sin embargo, las constituciones provinciales son mucho más detallistas y contienen más precisiones sobre el tema. Bien, otra clasificación que vamos a ver son las constituciones que podemos clasificar en racional normativa, históricas y sociológicas. ¿Cuáles son las constituciones racional normativa? La constitución racional normativa es aquel modelo de constitución pensado como previo al nacimiento del Estado, que es pensado como el mejor modelo de organización para ese Estado que se va a crear. Por eso se llama racional normativa. Desde lo racional se idea una organización y se lo impone a un Estado, ¿sí? Por ejemplo, nuestra Constitución es racional normativa. Se tomó el modelo americano porque se consideró por anticipado que era el mejor modelo de organización. Constituciones históricas. Las constituciones históricas tienen cláusulas que reflejan la historia, las características del Estado a la que igual va a regir esa constitución. Nosotros tenemos, por ejemplo,
cláusulas históricas, vamos a mencionar solamente una. El artículo 29 de la Constitución, el cual prohíbe a las legislaturas, sea nacional o provincial, otorgar facultades extraordinarias o la suma del poder público al Ejecutivo, a persona alguna. Esto es castigado, ya lo vamos a volver a ver, este artículo 29 es solo una referencia de un artículo, una cláusula histórica. Se penaliza con la pena de infame traidor a la patria, entre otras cosas. Es un delito constitucional, se encuentra en el Código Penal. ¿Y por qué decimos que esta es una cláusula histórica? Porque evidentemente se estaba pensando en la suma del poder público que se le otorgó a Rosas, y evidentemente los convencionales constituyentes originarios no guardaban un buen recuerdo de el uso de las facultades extraordinarias por parte de Rosas. Después tenemos las constituciones sociológicas. Son aquellas constituciones que, además de regir y estar vigentes, son vivenciadas por los habitantes como la norma fundamental. No solamente que existe, sino que es vivida por los habitantes como la norma fundamental, ¿sí? Puede haber obviamente casos en que no se respete por funcionarios, por individuos, pero básicamente rige la Constitución y hay un límite entre lo constitucional y lo inconstitucional, ¿sí? El hecho de que en un país haya un tipo de constitución de los que recién clasificamos no quiere decir que eso excluya al resto. Por ejemplo, nuestra constitución es al mismo tiempo racional normativa porque se pensó en un modelo y se lo impuso al Estado que nacía. Ese modelo básicamente es muy parecido al de los Estados Unidos. Se pensó que era una buena forma de organización. Es también histórica. Les mencioné una de varias cláusulas constitucionales que nos marcan que la historia de nuestro país está contenida en ella. Y a su vez no podemos decir que no es sociológica, con sus interrupciones, con actos inconstitucionales de gobernantes, de personas individuales. De todas maneras, no podemos decir que no rija y que no sintamos a la Constitución como la ley suprema del Estado argentino. Y por eso nos indigna cuando se trata de burlar la misma. Bien, ya hablamos sobre las cláusulas pétreas, o sea, el hecho de que sea reformable, rígida, no quiere decir que se pueda modificar todo. Dijimos que se interpreta que en nuestra Constitución el artículo primero que habla sobre la forma de gobierno sería un contenido pétreo. En realidad no es porque no se pueda modificar, porque la Constitución en su artículo 30 dice que la Constitución se puede modificar en todo o en cualquiera de sus partes. Lo que pasa es que se dice que hay determinados contenidos que si se modifican ya no estaríamos ante una reforma, sino directamente ante un cambio de Estado, ¿sí? Por ejemplo, si nos volviéramos monárquicos, no sería una simple reforma, sería todo un cambio de Estado totalmente nuevo. Bien, otra de las cosas que vamos a hablar de la unidad número 2 son, podemos clasificar dentro de esa Constitución, a su vez,
a las cláusulas constitucionales. Y podemos decir que las cláusulas constitucionales son operativas y programáticas. ¿Cuáles son las cláusulas operativas? Cláusulas operativas son aquellas que rigen y protegen a los habitantes por el simple hecho de estar en la Constitución sin requerir de ninguna ley que las ponga en vigencia o los reglamente. Por el hecho de estar en la Constitución ya están vigentes esas cláusulas. Se dicen que los derechos consagrados por la Constitución son operativos simplemente por el hecho de estar en la Constitución Nacional, ¿sí? Nos defienden y no podemos quedar a la espera de leyes reglamentarias. Esa es una interpretación. Cláusulas programáticas son aquellas que están en la Constitución, pero que para que nosotros podamos activar esa cláusula nos proteja, se requiere de una ley reglamentaria. Antes de esa ley reglamentaria no podemos invocar esa cláusula constitucional. Por ejemplo, a partir del 94 teníamos el derecho de iniciativa popular, que se le permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley. Pero la iniciativa popular, este derecho de presentar proyectos de ley, hasta que no se sancionó la ley reglamentaria, no podíamos hacer uso de ese derecho. Como abogados o como estudiosos del tema, podemos jugar un poco con esto de las cláusulas operativas y programáticas, porque en realidad en algunos casos es cuestión de dónde nos ponemos, de qué lado nos ponemos. Por ejemplo, el artículo 14 bis, uno de los derechos que concede a los habitantes es el derecho a una vivienda digna, ¿sí? ¿Esta qué es? ¿Una cláusula operativa o programática? Derecho a una vivienda digna. Si yo soy una persona en situación de calle y voy a un abogado, el abogado, si me va a defender, va a decir que esa cláusula es operativa. Es decir, que por el hecho de yo estar en situación de calle, no se está cumpliendo el artículo 14 bis en cuanto a la vivienda digna. Y por lo tanto, puedo acudir a la justicia, demandar al Estado para que me otorgue esa vivienda digna prometida en el artículo 14 bis. Si yo recibo esas demandas, estoy defendiendo al Estado como abogado, ¿qué voy a contestar? Que es una cláusula programática. Es decir, la Constitución habla del derecho al acceso a una vivienda digna, y esto, al ser programático, es un llamado a el Congreso para que dicte leyes que estimulen y fomenten la vivienda digna. Por ejemplo, planes de vivienda como el FONAVI, créditos hipotecarios, créditos blandos para el acceso a la vivienda, planes de construcción, lo que fuere, ¿sí? Bien, el programa también nos invita en esta unidad, esperemos un segundito, nos invita a hablar sobre
técnicas de interpretación constitucional. En primer lugar, bueno, clasificación de las constituciones, que es el punto número 1 de esta unidad temática, lo acabamos de ver y complementan con bibliografía. El punto número 2, principios y reglas jurídicas, derecho público y derecho privado. Ya lo vimos al analizar el nombre de la materia, instituciones de derecho público, ¿sí? Repasen eso, si tienen dudas me preguntan y refuerzan con el libro las diferencias entre derecho público y derecho privado, leyes de orden público, leyes supletorias. En cuanto a las técnicas de interpretación constitucional, también dentro de las distintas técnicas o las distintas formas de encarar este tema, vamos a simplificar. Interpretar se hace necesario frente a los problemas del lenguaje. ¿Cuáles son los problemas del lenguaje? Vaguedad, ambigüedad, contradicción, silencio, lagunas, ¿sí? El derecho se maneja con el lenguaje y por lo tanto tiene las dificultades del lenguaje que acabamos de enumerar. De ahí que viene la necesidad de interpretar. Hay que tener en cuenta, además, esto que no me canso de repetir, de que estamos frente a un documento donde, si bien tuvo reformas, por ejemplo, los 35 primeros capítulos son los primitivos, el resto se reformó en el 94, o sea, estamos en el 2020. Esto quiere decir que en muchos casos también la interpretación va a tener que venir por el paso del tiempo y tratar de adaptar la Constitución y sus reformas, que ya llevan cierto tiempo, a las necesidades o a los nuevos tiempos. Bien, una posible interpretación de las normas constitucionales o una posible técnica en general de interpretación es la interpretación gramatical o literal. ¿Cuál es esta interpretación gramatical o literal? Tener en cuenta el uso normal y habitual de las palabras utilizadas en la norma, ¿sí? ¿Cuál es el uso normal y habitual que se le da a esa norma, a esa palabra? La Corte tiene dicho que cuando una ley es clara, la única forma de interpretarla es la interpretación gramatical, ¿sí? Bien. Otro tipo de interpretación es la interpretación histórica. ¿Qué tenía en mente el legislador al momento de dictar la ley? ¿Cuál era el contexto en el cual el legislador sancionó esa norma? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en el momento del dictado de la norma? Otra posible interpretación es la interpretación finalista. ¿Cuál es la finalidad de la norma? ¿Cuál era la finalidad al momento de sancionarla? ¿Se mantiene esa finalidad? Es la otra forma de interpretar una norma constitucional. Vamos a dar un ejemplo
y con eso terminamos la clase de hoy, de una situación, y vamos a jugar con los distintos tipos de interpretaciones. Siempre, cada vez que doy este ejemplo, me queda la duda si es un simple ejemplo o si realmente pasó. Siempre tengo que chequear si realmente existió la norma que les voy a decir. Supongamos que es ficticia. Sabemos que se inventó el auto. No me acuerdo cuándo, en algún momento llegó el auto a nuestro país. Y con la llegada del automotor, llegó la necesidad de crear normas de tránsito, ¿sí? Supongamos que la primera ley de tránsito contenía la siguiente disposición. Frente a un paso nivel, el conductor de un vehículo debe detener absolutamente la marcha, bajarse del auto, mirar para los dos lados, subir al automotor y recién ahí reanudar la marcha y cruzar el paso a nivel, ¿sí? Al que no lo haga se lo sancionará con una multa, por ejemplo. Bien, ¿se imaginan que el tránsito al principio, cuando empezaron a haber automotores, era totalmente distinto al actual? Los autos eran totalmente distintos, el tráfico. Bien, supongamos que esa norma, por un descuido, se mantiene en el tiempo hasta hoy, 2020. Vamos a jugar con los distintos tipos de interpretaciones. Interpretación gramatical. La norma es clara, la aplico literalmente, gramaticalmente, y por lo tanto, cada conductor que no baje, no frene absolutamente, no baje, no mire para los dos lados y recién ahí retome el auto y cruce el paso a nivel, le aplica una multa o la sanción que disponga la ley. Interpretación histórica. Si yo me voy al contexto de esta primera ley de tránsito, tenemos que se había incorporado a la vida social argentina un elemento peligroso, nuevo, desconocido y poco confiable. Se imaginan que los autos no son confiables hoy, no me quiero imaginar en el momento, en los primeros autos, ¿no? Se le tenía desconfianza a este vehículo que se incorpora a la vida social, y eso explica por qué esta norma estaba expresada en estos términos, ¿sí? Esa desconfianza y ese miedo a el automotor como elemento nuevo en la ciudad. Interpretación. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo interpretamos históricamente, decimos, bueno, hoy por hoy es imposible, de acuerdo al tráfico y el tipo de vida moderno, aplicar esta norma. Habría una congestión vehicular enorme si cada auto para, baja el conductor, estaríamos horas para pasar un paso a nivel, ¿sí? Entonces, entra en desuso la norma, no se aplica. ¿Por qué? Porque había una razón histórica que no se mantiene en el tiempo. Interpretación finalista. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Evidentemente,
el automotor sigue siendo un elemento peligroso en la vida en comunidad de todos. Sigue siendo un elemento peligroso. Y a su vez, dentro del peligro o de las precauciones que hay que tomar al momento de conducir, hay un momento particularmente peligroso que es el cruce de un paso a nivel. ¿Se mantiene esa peligrosidad? Sí, se mantiene. ¿Cuál sería la finalidad que tenía la norma? Que el conductor extreme las precauciones al momento de cruzar un paso a nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un momento particularmente peligroso en la conducción. Esto se mantiene. Entonces, si yo quiero ir a la interpretación finalista, ¿cuándo voy a aplicar la norma y cuándo no? No la voy a aplicar en todos los casos de que los individuos no bajen del auto, miren, vuelvan a subir y continúen su marcha. Pero sí voy a verificar que el conductor haya tomado todas las medidas de seguridad que estén a su disposición. Por ejemplo, que haya bajado sensiblemente la velocidad de manera tal de poder visualizar si viene un tren en ese paso a nivel, o sea, si lo puede cruzar el paso a nivel de manera segura. Si lo pasó a una alta velocidad, evidentemente no tomó las precauciones adecuadas para ese cruce y le voy a aplicar una multa, la sanción. Hoy por hoy hay señales sonoras, lumínicas, veré si las respetó el conductor, y esa sería una interpretación finalista. ¿Sí? Bueno, con esto hemos dado por finalizada la unidad número 2, los temas que son de posible evaluación. ¿Sí? Les mando un saludo y nos vemos en la próxima videoconferencia. Hasta luego.